El consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes, ha sido en aumento en las últimas décadas. Esta problemática está estrechamente vinculada a factores como la presión social, la falta de oportunidades y la búsqueda de escape ante problemas emocionales o familiares. Las drogas afectan el cerebro en desarrollo, lo que puede llevar a problemas de salud mental como ansiedad, depresión, psicosis y en algunos casos a un deterioro irreversible de las capacidades cognitivas. ¿Por qué es importante abordar esta problemática? El consumo de drogas entre los jóvenes no solo pone en riesgo su salud física y mental, sino que también limita su potencial para desarrollarse como individuos en la sociedad. Abordar este tema de manera proactiva, mediante programas de prevención, educación y apoyo, es crucial para romper el ciclo de adicción y darles herramientas para tomar decisiones saludables. Enfrentar estas problemáticas no es fácil, pero creemos que la información y el apoyo adecuado pueden marcar la diferencia. Por eso hemos creado Transforma tu vida. Esta plataforma es un espacio diseñado especialmente para adolescentes, padres y educadores, donde encontrarás información confiable, recursos de apoyo y acceso a un centro especializado para combatir el consumo de drogas y cuidar la salud mental. En este video te mostraremos cómo navegar por nuestra página y cómo puede ayudarte a ti o a alguien que lo necesite. En este apartado de la página mostramos algunos tipos de drogas, lo que son, sus usos médicos, sus usos ilegales, el cómo se consume y en qué formas, efectos durante su consumo, tanto físicos como psicológicos, al igual sus daños y consecuencias, tanto físicos como psicológicos. El consumo de drogas representa uno de los mayores desafíos que enfrentan las familias en la actualidad. Los padres desempeñan un papel crucial en la prevención y detección temprana de este problema. A continuación se ofrecen algunas orientaciones para ayudar a los padres a guiar a sus hijos y fomentar un ambiente familiar saludable y libre de adicciones. Young money, young money, young money. Que pedir ayuda puede ser difícil, pero dar el primer paso siempre es el más importante. En nuestra página web hemos creado un centro de ayuda especializado en salud mental y adicciones, pensados para adolescentes y sus familias. Este centro está aquí para apoyarte en momentos difíciles, ofreciéndote orientación profesional, terapias personalizadas y un entorno seguro para recuperar el control de tu vida. Aquí es donde contamos con la base de datos y a continuación mostraremos el cómo es que la manejamos. Vamos a agregar lo que son los pacientes, luego ya sea eliminar a un paciente o actualizar a un paciente. Vamos a agregar un paciente. Listo, ahora agregaremos este paciente y ya la conexión fue establecida y el paciente fue agregado correctamente. Ya nos regresa a esta misma página y aquí veremos la tabla y observaremos cómo el paciente fue agregado correctamente. Y aquí ya tenemos lo que es la tabla de nuestros pacientes. Ahora a continuación vamos a eliminar un paciente. Aquí eliminaremos al paciente con el ID1 y eliminaremos sus datos. Y fueron eliminados un registro correctamente. Checaremos en la tabla de nuevo y ya se eliminó. Ahora vamos a actualizar un paciente. Actualizaremos a Abraham Puente. Aquí actualizamos los datos de este paciente, actualizamos su número y su número de cita. Y aquí podemos observar que ya se actualizó correctamente. Ahora a continuación te vamos a explicar los códigos PHP que hicimos para que toda la base de datos funcione. El código hace lo siguiente. Para conectar a la base de datos, utilizamos MySQL para conectarse a una base llamada Vive sin drogas. Aquí declaramos que si la conexión falla, muestra un error, y si es exitosa, confirma con actualizado. Para capturar datos del formulario, usamos filter input-post, para recibir datos enviados mediante un formulario como nombre, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, correo y cita. Aquí ya para actualizar un registro, ejecutamos con una consulta SQL, la cual es update, que es para modificar los datos de un paciente en la tabla pacientes, basado en el nombre recibido del formulario. Para verificar cambios, usamos la variable conexión mayor a affected-rows para comprobar cuántas filas fueron modificadas para la consulta. Cerramos la conexión y redirige para finalizar la conexión y redirige a la página principal.php después de 4 segundos. En este apartado se permite modificar los datos del paciente mediante un formulario HTML. Los campos capturan datos como nombre, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, correo y cita. Envía los datos a actualizar.php usando el método post para procesar en el servidor.
En los botones de acción Ver tabla redirige a la página Mostrar PHP. El botón Actualizar datos envía el formulario para actualizar los registros a la base de datos. Este código elimina un registro de la tabla pacientes en la base de datos usando el ID como identificador. La variable conexión se conecta a la base de datos Vive Sin Drogas en un servidor local que es localhost. Con la consulta SQL delete from pacientes, borramos el registro cuyo ID coincida con el enviado desde el formulario. Usamos la variable conexión affected rows para comprobar si algún registro fue eliminado. Muestra un mensaje indicando cuántos registros fueron eliminados o si no se eliminó ninguno. Después de mostrar el resultado, redirige automáticamente a la página principal .php tras 4 segundos. Esta parte permite al usuario eliminar un registro de la tabla pacientes proporcionando el ID del paciente. El formulario contiene el único campo de entrada, permite ingresar el ID del paciente que se desea eliminar. Es obligatorio gracias al atributo requiere. Usa method post para enviar los datos de manera segura al archivo eliminar.php, que ejecutará la eliminación en la base de datos. Los botones Ver tabla redirige al archivo mostrar.php para consultar los registros existentes. Eliminar los datos envía el formulario eliminar.php para procesar la eliminación del registro correspondiente. Este código crea un formulario en la página web, donde los usuarios pueden ingresar información como el ID, nombre, sexo, fecha, correo y detalles de cita. Estos datos se enviarán a un archivo PHP llamado Agregar pacientes. También cuenta con un botón que permite visualizar una tabla con los pacientes registrados. Este código muestra cómo se conecta una base de datos llamada Vive Sin Drogas y que está en el servidor localhost. Usa el usuario root y no tiene contraseña. Hace una consulta seleccionando todos los datos de los pacientes. Al hacerlo, se muestran en una tabla. Si no hay pacientes, mostrará un mensaje. Además, cuenta con 3 botones que hacen la acción eliminar, actualizar y volver a la página principal. El archivo abrir base de datos.php contiene la conexión a la base de datos. Los valores que el usuario ingrese en el formulario como ID, nombre, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, correo y cita se recogen usando filter input. Se crea una consulta SQL con el insert into para agregar los datos a la tabla de pacientes. Si la consulta es exitosa, se muestra un mensaje de confirmación. Si hay un error, se muestra un mensaje de error. Después de mostrar el mensaje, el usuario es redirigido automáticamente a la página principal. Establece conexión con la base de datos Vive Sin Drogas, usando el usuario root sin contraseña en el servidor local, localhost. Si la conexión no tiene errores, muestra un mensaje diciendo conexión establecida. Si hay un error, muestra el mensaje de error correspondiente y detiene la ejecución. Y por último, realiza una consulta para obtener todos los registros de la tabla pacientes.